Mañana acá en Primera Página, y como tú ya bien lo señalabas, es Carlos Oduardo Albornoz, presidente de FENAGA. Bienvenido a Primera Página. Vale, gracias Sus por la redes invitación. sociales para las preguntas de nuestros televidentes. Carlos O. Albornoz, con Z al final, Fedenaga, y en Instagram Fedenaga Oficial. Mucho que comentar en tema de abastecimiento en Venezuela, sobre todo por la situación tan difícil de los alimentos que tenemos en nuestro país en este momento, y es el caso de la carne. La Federación Nacional Ganadera ha denunciado en muchas oportunidades durante mucho tiempo las dificultades que han presentado para llevar este producto a los anaqueles venezolanos. ¿Cuál es la situación que están presentando o las mayores dificultades que tienen en estos momentos? Sí, quiero agradecer en principio al canal que nos da la oportunidad de llegar, bueno, al consumidor, ¿no? Que sí, tiene que estar muy atento porque según todas las encuestas es el principal problema, el tema del abastecimiento, el tema de la inflación, el tema de los alimentos en general. Nosotros podemos garantizar que con todo el esfuerzo que han hecho los ganaderos venezolanos, ustedes van a seguir encontrando carne en los anaqueles en el transcurso de lo que resta del 2017. Hemos hecho un enorme esfuerzo por intentar mantenernos bajo todas las circunstancias. El ganadero venezolano hoy continúa apostando, comprometido con el consumidor. Cierto es que no es porque hemos aumentado la producción, la realidad es que el consumo ha bajado de manera importantísima. Y con apenas el 30, el 31% de lo que llegamos a producir, nosotros estamos abasteciendo el mercado nacional. De alguna forma no ocurre lo mismo con el tema de la leche, que vemos que es uno de los principales alimentos en los cuales los venezolanos cuesta más poder acceder a él. El productor continúa trabajando, continúa comprometido en el campo venezolano bajo circunstancias muy precarias, con el tema de la inseguridad, que es un tema abominable lo que ocurre en el campo venezolano, no solamente, como te voy a poner ejemplos prácticos, concretos, los 6 secuestros que han habido en Valle de la Pascua en el último mes, bandas que operan allí a sus anchas, o las intervenciones de finca, las invasiones de finca que están ocurriendo antenoche y anoche en Barinas, amén de muchas otras, o que ocurren en la finca El Amparo, en el estado de Mérida, las 153 reses que perdió Henry Silva, que fueron robadas de su finca en Apura y pasadas al municipio de Arauca, en Colombia. Logramos recuperar 29 y repatriarlas nuevamente, pero esto que ocurre con el tema de la seguridad se multiplica también con el tema de la falta de insumos, con el tema de la falta de combustible en toda la frontera, los pocos tractores que hay funcionando todavía en Venezuela, entonces no tienen combustible, los productores tienen que destinar muchísimo tiempo para poder ir a comprar la comida de sus trabajadores, para poder comprar el gasoil, para buscar, y aparte de eso, bueno, unas condiciones que completan el panorama, en las cuales ahora tenemos también que darle un porcentaje, según nos informan nuestros colegas de Fedeagro, a Agropatria, que se ha convertido en un monopolio extorsivo, tratando de quitarle parte de la cosecha a los productores cuando tenemos que comprar insumos de contado, insumos que por cierto pasaron, un costo de un saco de fertilizantes pasó de 1.000 y tantos bolívares a 10.000 bolívares a partir de que pasa de manos de Pequibén en Agropatria. Pero lo dramático de todo esto es que el saco de fertilizante aparentemente cuesta 2.000 y tantos bolívares y hay casi 6.000 bolívares por manejo y administración. Por cierto, esos 6.000 bolívares pagan IVA, es decir, no nos pechan de una manera, pero nos pechan de otra. Entonces, cuando tú te encuentras este panorama realmente, tú dices, bueno, ¿y cómo nosotros seguimos encontrando la carne cuando salimos a comprarla? Porque estamos comprometidos realmente para que ustedes no sean sometidos por el tema de la administración de los alimentos, como sucede con las bolsas CLAC, que lamentablemente son un sistema nefasto de distribución de alimentos para el que menos puede. FEDENAGA ha dicho y ha hecho constantemente propuestas al gobierno nacional para solventar esta situación, y ustedes ya lo han reiterado, que el compromiso sigue vigente de trabajar en Venezuela a pesar de las dificultades. Y también usted señalaba que el consumo o la demanda ha caído, y muchos de los usuarios nos escriben pues que por los altos costos. ¿Pudiéramos detallar en este momento cuál es la estructura de costos que manejan ustedes y qué porcentaje de la carne es nacional y qué porcentaje se está importando en este momento? Sí, la importación del año 2016 fue muy marginal, apenas el 5 o el 6%. Prácticamente la carne que ustedes están consumiendo es carne venezolana. El tema de estructuras de costos es una cosa que varía día a día, porque cuando tú te levantas en la mañana, te aumenta en tu bolsillo un punto de inflación, y cuando vas a merendar en la tarde, si te vas a comer una chupeta o algo, tienes que pagar un punto más de inflación. Esto significa que tenemos una economía voraz que se está atragantando todo lo que nosotros podamos producir,
que prácticamente se ha dolarizado todo el sector económico venezolano, no solamente el sector agrícola o ganadero, todo el sector económico venezolano se ha dolarizado. Tenemos fallas importantísimas en el tema de los insumos, y lo que nosotros te podemos referir hoy es que tenemos la carne más barata de toda Latinoamérica. Es increíble como un kilogramo de carne prácticamente cuesta 2.000 bolívares más que lo que cuesta una lata de diablitos de este tamaño o una pequeña lata de sardina. En momentos las caraotas han estado más caras que un kilogramo de carne. Lo importante de todo esto es que los productores venezolanos, los ganaderos venezolanos, siguen llevándole la carne a ustedes porque no permiten caer en los subsidios, porque no vamos a tolerar que nos quiten el 20% de lo que nosotros trabajamos, porque ese es el sudor que sirve para regar la tierra, para pagar las obligaciones en la banca, que por cierto está trabada, sin financiamiento, y vemos como bancas, incluso bancos importantes en Venezuela, crean bancos fuera del país, bancos importantes fuera del país, y la producción agropecuaria sin financiamiento porque no hay un ajuste normal de la cartera. El año pasado se ajustó la cartera un 49% y tuvimos apenas un 49% de incremento y una inflación de casi 400%. Por supuesto, los créditos en febrero o marzo están vencidos, no tenemos créditos agropecuarios y los ganaderos continúan apostándole al país a pesar de que nos roban el ganado, que nos secuestran a nuestros familiares y que nos suceden todas las cosas impensables que puede sucederle a una persona en un ámbito laboral normal. A pesar de ello, nosotros queremos reiterar al consumidor venezolano que estamos aquí para cumplirles y que no les vamos a fallar. ¿Cómo se encuentra la situación de la maquinaria y los agroquímicos en este momento? Usted hace unos 3 meses denunciaba también que había déficit de semillas de pastos para alimentar al ganado. ¿Esa situación ha sido solventada? ¿Agropatria efectivamente les está despachando este tipo de insumos que requieren? No, el año pasado nosotros teníamos aproximadamente unas 9 millones de hectáreas de pastos cultivados hace apenas unos 7 años. El pasto cultivado era el principal cultivo que había en Venezuela. No hay ningún otro cultivo que ocupara más área en Venezuela. Incluso el pasto cultivado prácticamente era la tercera parte de la zona con vocación agropecuaria que había en el país. Pasaron 3 o 4 años de una sequía muy profunda. Eso golpeó de manera importantísima nuestros potreros, nuestros potreros de pasto cultivado, y apenas tenemos algo más de 1/3 de lo que teníamos. Lamentablemente en el año pasado no se importó ni siquiera un kilogramo de semilla, escúcheme esto, 1 kilogramo de semilla, sino prácticamente al final del término de la siembra. No tuvimos tiempo de sembrar, de recuperar absolutamente nada. Para este año entiendo que no hay importaciones de semilla, no solamente de semilla de pasto, lo que hay de semilla de maíz, que es fundamental para la ganadería. Permítame que vincule la agricultura con la ganadería, porque tenemos que enfocar la ganadería como un ente agrícola. Si nosotros no tenemos maíz, no solamente va a bajar el consumo, la producción de maíz, va a bajar la producción de aves, que es con lo que producen su alimento balanceado, de cerdos, va a bajar la producción de leche, va a bajar la producción de carne, en fin. Pero no tenemos semillas completas ni de maíz, no tenemos semillas de hortalizas, no tenemos semillas de pasto, en fin, una situación absolutamente precaria. Ello acompaña, por supuesto, al contexto político lamentable en la cual se desenvuelve Venezuela y en el cual la Federación Nacional de Ganaderos, en primer término, fijó posición a raíz de todas las situaciones que se han vivido en los últimos minutos. La semana pasada se realizó la Expo Potencia Venezuela 2017. Allí tuvieron presencia varios empresarios privados y el gobierno nacional decía que ha habido diálogo, que ha sido abierto la discusión sobre las necesidades del sector. Incluso lo tienen en la página web de nuestro canal www.globovisión.com. El vicepresidente del área económica, Ramón Lobo, dijo que se otorgaron 130 millones para el sector productivo y también pudimos observar que se dieron créditos en dólares a algunos productores. ¿Es esto suficiente para solventar el desabastecimiento de nuestro país? Entonces te enteraste que ayer hubo una reunión del Consejo Nacional de Economía con el vicepresidente de la República. Nosotros tenemos una instancia que se llama el Consejo Nacional Agroalimentario. Es una instancia, no es una institución. Pero hacemos vida las 26 asociaciones que tenemos que ver con el sector agroalimentario, que es el principal problema del consumidor. Ayer no asistió ni una sola de las asociaciones a ese Consejo Nacional de Economía Productiva. Es lamentable que nosotros continuemos dilapidando recursos y esfuerzos en ese tipo de espectáculos, cuando realmente los insumos para trabajar la tierra, para labrar la tierra, no se encuentran en manos de los productores, cuando estamos
15 días, escúchame esto, 15 días de comenzar la zafra de siembra más importante del año, que es el ciclo norte de invierno, que empieza en Barinas y que va a definir el resto del año agrícola de todo el 2017. Nosotros hoy en Fedenaga, te podemos asegurar que el sector agrícola ganadero va a tener una contracción muchísimo más importante en este año 2017 que lo que fue el año 2016. Y ello porque no se han atendido las propuestas ni de Fedeagro ni de Fedenaga, que son los únicos gremios responsables que cuentan con asociaciones que tienen productores genuinos y que están realmente trabajando la tierra. Señor Albornoz, lamentablemente nos queda muy poco tiempo para despedir, pero con este panorama que usted nos está mostrando acá el día de hoy, ¿cuáles son las expectativas entonces que quedan para lo que resta de año 2017? ¿Se va a poder realmente solventar la situación de los alimentos en Venezuela? El problema de los alimentos es un problema del contexto nacional. Tú no puedes desvincular lo que ocurre con el sector alimentos con lo que ocurre con el resto del país. Sin duda, si nosotros no entendemos que los derechos de los venezolanos son inherentes a cada ciudadano, están consagrados en nuestro ordenamiento legal jurídico vigente, pero que es nuestro deber defender esos derechos, nosotros no vamos a solventar el tema del abastecimiento, ni de la inflación, ni del sector económico nacional. Sé que estás corta de tiempo, pero quiero reenviarle nuevamente un mensaje a nuestros ganaderos. Los consumidores que están por estas pantallas están contando con cada uno de nosotros y tenemos que seguir adelante defendiendo en cada una de las trincheras que tengamos que hacerlo con firmeza y con determinación como lo hemos hecho hasta hoy. Y agradecemos realmente el compromiso de cada ganadero y cada agricultor en este país que siente y padece lo que ocurre en Venezuela. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado la mañana de hoy, Carlos Oduardo Albornoz, presidente